Ya, continuamos. Bueno, como pueden observar, este ejercicio está dividido en dos partes. Una en la que ya hemos identificado que es a volumen constante. Entonces, lo difícil es cuando trabajamos con dos reactivos. Entonces, hay que encontrar las condiciones necesarias para solo trabajar en función de uno. Y como está aquí, hemos llegado hasta este ejercicio. Lo siguiente que se hace es aplicar el método. En este caso, por segundo parcial, cuando es volumen constante, se aplica el método diferencial. Entonces, ya aplicando el método, hemos obtenido esta ecuación, que sería el neperiano de todo este término, que es el gradiente de la presión respecto del tiempo, igual al neperiano de la constante, más n el neperiano de la presión de A. Listo. Nosotros tenemos que hallar el orden, y en este caso va a ser un orden global. Ya tenemos esto para aplicar. Lo siguiente que hacemos es trabajar los datos para poder aplicar la regresión lineal. Entonces, como está aquí, ustedes van a seguir este procedimiento. Estamos trabajando con una composición de inertes. Lo siguiente que hacemos es llevarlo a a la conversión de A para poder poder trabajar con ese ejercicio. Y bueno, nosotros podemos aplicar directamente la ecuación que es presión final es igual a la presión de A sub 0, 1 menos x de A, para hallar la presión de A sub 0, la presión de A final en cada ejercicio. 1 menos x de A. Ahora sí. Bueno, para que no se confundan, este ejercicio es a volumen constante, ¿sí? Entonces, esta ecuación se puede usar de esta forma. Bueno, ahora sí. Ahora, nosotros tenemos que usar, bueno, para este caso, esta es la fórmula, sí, para desarrollar cualquier ejercicio que sea en función, no sea del inerte, sino ya sea de los inertes o de los productos, no necesariamente de los reactivos. Esta ecuación sale de la ecuación de Dalton, que multiplica presiones totales por parciales. ¿Sí? Esta es la composición de inertes, como está en la tablita, que relaciona la presión total por la presión de inertes. Ahora, en un ejercicio, bueno, si lo imaginamos un poco, es una mezcla de gases que ya tiene tanto de reactivo como de producto. En este caso también tiene inertes, pero en esta mezcla de gases, la presión del inerte no va a cambiar en ningún momento, ¿sí? Porque no es parte de la reacción. Sin embargo, tiene su presión, la presión que ejerce en la mezcla de gases. O sea, sí existe como tal, pero no cambia porque no reacciona. Entonces, ese es un dato que no va a cambiar. Nosotros vamos a hallar este dato como un dato puntual, un número, y vamos a poder hacerlo variar ya en función de su composición para hallar las presiones totales para esas composiciones inertes. ¿Sí? Entonces, estas serían nuestras variables: conversión de inertes y presiones totales. Lo que va a quedar constante es la presión de inerte. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar ese dato puntual. Primero, la presión de inertes, esta sale de una ecuación de estado, que es la de PV es igual a nRT. Como pueden observar aquí, para la presión de inertes, vamos a multiplicar el número que hay de inertes, número de moles de inertes, por R, por la temperatura, sobre un volumen. Ya, entonces, bueno, no tenemos de dato aún lo que es el volumen, la temperatura, creo que sí nos han dado, y ya la R es la que nosotros queramos usar. Ahora, el número de moles de inertes nos dijo que es 25% del número de moles totales. Nosotros tenemos una mezcla de 20 moles, donde 25% son de inertes. Entonces es multiplicar 0.25 por 20 y me va a quedar que número de moles de inertes es 5 moles. Ahora, para el volumen, nos dijo claramente que es un reactor esférico. Entonces yo puedo usar el volumen de una esfera, que sería 4/3 de pi por radio al cubo. Nos dieron el diámetro, así que tenemos o bien el radio o el diámetro. Cualquiera de los dos se puede usar. Y bueno, encontramos de esta forma lo que es el volumen. Este volumen, como son gases, nos va a servir para todos los gases, ¿sí? Porque los gases deben ocupar el mismo espacio. Ahora,
Ya teniendo el volumen, el número de moles, la temperatura exacta, lo que nosotros vamos a hallar es esa presión de inertes. La presión de inertes va a ser número de moles de inerte por R por el tiempo por el volumen. Ahora, si queremos hallar en atmósferas, vamos a usar una R de gases de 0.082. Multiplicando todo me va a salir que la presión de inertes es 0.8 atmósferas. Entonces, ya puedo yo relacionar la ecuación que estaba armando. Como recuerdan, aquí tenemos composición de inertes, la presión de inertes y una presión total. Entonces lo voy a despejar a la presión total y me va a quedar de esta forma. Este valor es un dato puntual, ahora es 0.8. Esta composición de inertes está en la tabla y va a variar en función de las presiones totales que vayamos a hallar. Entonces, de esta forma, vamos a cambiar esa composición que nos han dado de inertes para poder trabajar con los datos. Como pueden observar, aquí está el tiempo, la composición de inertes que nos daban, y lo segundo que hacemos es hallarlo en función de la presión total, todos los datos, con la ecuación que ya había mencionado, que es simplemente la de Dalton, la que multiplica la presión total por las presiones parciales. Bueno, o ya para hallar la composición. Ahora, como presión total no se puede trabajar, hay que llevarlo a conversión. Entonces, tengo que multiplicar todos estos términos. Bueno, primero lo sumo. La presión total es igual a la presión de los reactivos y los productos más la presión que hay en los inertes. Siempre que hay inertes se coloca este término. Sí, no lo vayan a olvidar. Y todos estos términos ya en función de la conversión salen del balance. Listo. Entonces hacemos el balance, encontramos las presiones finales y reemplazamos la presión final de A, la presión final de B, la presión final de R, la presión final de S. Todos los reemplazamos, sumamos y restamos los términos que sean iguales y me ha quedado de esta forma, despejando la conversión que es igual a 2 veces la presión de sub 0 más la presión de P sub 0 más la presión de inertes menos la presión total sobre la presión de A. Ahora, nos han dado una composición total, 20 moles de mezcla, 5 son del inerte y el restante, que sería 15 moles, son de los reactivos. Entonces yo tengo que hallar una relación para esos reactivos. En este caso, yo he usado la de los coeficientes, ¿no? Que para A es 2, la relación es 2 a 1. Si es una relación de 2 a 1, puedo decir que 2 moles son de A y 1 mol de B. En total voy a tener 3 moles y de esta forma voy a hallar su composición, que va a ser 2 tercios para A y 1 tercio para B. Y esto está multiplicado en función de los moles de reactivo, que sería el 75% o directamente 15 moles de reactivos, ¿sí? Sin considerar aquí los inertes. Entonces, de esa forma, como está acá, voy a encontrar el número de moles para cada uno. El número de moles de A es 15, 15 del número total de moles de reactivo por la composición, esto sería 2 tercios. Para el caso de B va a ser 1 tercio de 15. Y esto me da, para el caso de A, 10 moles y para B, 5 moles. En ambos casos son iniciales. Lo siguiente que hago es encontrarlo ya como presión de A sub 0 y es multiplicarlo por la ecuación de estado. La temperatura es igual para los reactivos, la constante de los gases es la misma y el volumen es igual, ya que son gases. Entonces, simplemente reemplazar el número de moles para encontrar cada presión de cada reactivo. Entonces, eso me queda presión de sub 0, 1.6, presión de B, 0.8. Listo. Ya hallando la conversión que teníamos inicialmente, bueno, la ecuación que teníamos, ya tenemos como dato presión de sub 0, presión de B sub 0, presión de inertes, y esta es la presión total de la tablita, y en función de esta va a variar todas las conversiones que vamos a hallar. Entonces, si los demás son datos, ya se puede hasta simplificar. Esto les va a quedar 3,2 menos la presión total sobre 0.8.
Entonces, de esa forma yo voy a hallar mi conversión de A. Listo. Ahora, yo he hecho le he aplicado el método diferencial ya a una ecuación y le he linealizado, pero en función de la presión de A. Y una vez que tengamos la conversión, nosotros podemos hallarlo directamente de aquí. Presión de A es igual a la presión de sub 0, 1 menos X de A. Ya, entonces, de esa forma se hallan las presiones de A. Y finalmente, de esta forma ya se puede hallar la regresión lineal. Y como primer paso, ya habríamos hallado, bueno, como paso ya habríamos hallado lo que es el orden global de este ejercicio. Bueno, y sí, tiene inciso B. Ya. Es largo este ejercicio. Ojalá no entre, porque me parece que les da muy poco tiempo. Bueno, aquí tenemos la ecuación que hemos armado. Como ven, está en función de la presión de A. Aquí le vamos a aplicar el método diferencial y aquí es donde hay que aplicar la regresión. Ya mi tablita está en función de la presión de A y el tiempo, entonces yo simplemente hallo X y Y para encontrar la regresión lineal y los demás valores. En este caso, la constante prima y la n prima. Aquí está. Esto sería n. El número global sería 2.94 y mi K' es 1.219 por 10 a la menos 2. Ahora, siempre hay una parte en el ejercicio que te dice en unidades de concentración, así que tengan mucho cuidado con eso. Siempre, bueno, se fijan con lo último que han trabajado, si son presiones en este caso, como la presión de A, sus constantes de presiones, sus unidades van a ser de presión. Así que hacen un paso más y las cambian a concentración simplemente con esta ecuación, donde tienen que multiplicar la R y lo que es la temperatura. Sí, simplemente es eso. Y una vez que lo cambian, esto ya sería en unidades de concentración. Van a tener cuidado en sus exámenes. Siempre pone una última línea que dice ya la constante en unidades de presión, perdón, o de concentración, cuando todo el ejercicio se resuelve con presiones, así que hay que hacer ese paso más. Y aquí pueden colocar las dos formas del ejercicio, que sería, en este caso está como presiones, velocidad de reacción es 1.219 por 10 a la menos 2, presión de A a la N1, perdón, a la N'. Pero aquí está en unidades de presión. Luego pueden poner igual velocidad de reacción, la constante en unidades de concentración y aquí a la concentración de A a la N'. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, todavía no es la respuesta. Como inciso B nos decía, si B es de orden 2, ¿cuál es la ecuación cinética? ¿Sí, no? ¿Dónde está? Ah, no, está... Bueno, está aquí arriba. Un ejercicio un poco, bueno, bastante largo. Aquí dice, inciso B, si el reactivo B presenta un comportamiento de orden 2, ¿cuál sería el valor de la constante cinética real y la ecuación cinética en unidades de presión? Entonces, nosotros, lo bueno es que ya nos dan el orden, así que simplemente es aplicar las ecuaciones que ya teníamos. Lo que hemos hallado es un orden global, así que simplemente vamos a restar este valor de B, que sería el valor de N, para encontrar el orden del otro reactivo, que sería el A. Sería de resta 0.94. Y aquí está. Si mi constante, perdón, si mi comportamiento para el reactivo B es de segundo orden, simplemente sería la resta del orden global para encontrar el orden del reactivo A. Aquí sale presión de A 0.94 y presión de B 2. Ahora, la constante directamente la podemos hallar de la ecuación que estaba como K'. K' es igual a K veces 2 a la M. Ya tenemos el valor de M, así que simplemente es despejarlo, el valor de K, y reemplazar. Ese es el valor de K', 2 a la 2, y les va a quedar ese término. La constante específica, porque ya saben cuál es el orden de todo el reactivo, es 4.87 por 10 a la menos 2. Y estas son sus unidades. Y en unidades de concentración, simplemente multiplican
por la ecuación que ya les había mencionado, acá de presiones, por la de concentraciones, va a multiplicar por la temperatura y la constante R. Y listo. Bueno, ya aquí hallarían las dos constantes específicas en unidades de concentración y una en unidades de presión. Y listo. Bueno, van a tener cuidado. Bueno, no siempre les dice cómo quiere que expresen la respuesta, así que les recomiendo que coloquen las dos formas. Esta que está en función de la presión es la constante de presiones en valor numérico. Presión de A a la 94 por la presión de B al cuadrado. Y en unidades de concentración sería su constante en unidades de concentración 71,56 por la concentración de A por la concentración de B. ¿Sí? De esta forma se resuelve este ejercicio, que es un poco largo. Lo difícil tal vez de empezar el ejercicio era saber cómo íbamos a llevar esta composición de inertes a una variable conocida dentro de la ecuación cinética. Entonces, de esa forma se hacía, simplemente se aplicaba lo que es la ecuación de Dalton, que multiplica lo que es las presiones parciales por las totales. Y el inerte, al no cambiar, porque no reacciona, ya se puede usar ese valor como una relación para encontrar los otros valores, que sería la presión total, en función de la composición de inertes. Ya. Ahora que tenemos un ejercicio, este es a volumen variable, dice, la reacción isotérmica de 2A a 1.5 R a volumen variable dio como resultado los siguientes datos experimentales. O sea, tiempo y un porcentaje de reducción de volumen. Ahora, como pueden observar, tenemos datos de tiempo y esto es porcentaje. Ahora, como es reducción de volumen, igual, si no nos decía volumen variable, nosotros sabemos que es volumen variable. Cualquier cosa que haga variar el volumen es volumen variable. Entonces, si se partió con una concentración inicial de 0.325 moles por litro sin inertes. Como inciso A nos pide, si el volumen inicial es de 5 litros, dedúzcase la ecuación cinética por el método diferencial. Bueno, esto no es obligatorio. Como el ingeniero no lo ha enseñado, ustedes pueden resolverlo directamente por método integral. Ya. Ahora, tenemos estos datos iniciales. Importante, dice sin inertes. Nos da una ecuación estequiométrica. Ahora, primero vamos a trabajar con los datos en este caso, así que vamos a ver cómo relacionamos ese porcentaje de reducción de volumen. Entonces, la forma de relacionarlo es de esta forma. Para hacer un porcentaje de reducción, o sea, un porcentaje que va a ir reduciendo, tendríamos que restar de un volumen inicial un volumen final. Y esto es como en el rendimiento con volumen inicial menos el final sobre el inicial, ¿sí? Por el 100%. Esta ecuación es la que se va a usar. De esa forma se resolvía este ejercicio, volumen inicial menos el final para que sea de reducción y tal vez de aumento, tal sería con un más. Ahora, este ejercicio lo resuelve el ingeniero y esta fórmula se usaba, ¿sí? Para relacionar esa reducción de volumen. Entonces, ya tenemos esta variable que está como en la tablita, como datos, y nosotros tenemos que trabajar con estos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación, que es la de volumen final, que es igual al volumen inicial, 1 más EXD. Ya, reemplazamos esta ecuación general. Es general porque aquí está con más. Y ya depende del factor exponencial si es aumento o reducción. Si es aumento, ese valor va a seguir siendo positivo y si es reducción, este valor va a ser negativo. ¿Sí? Simplemente es el que va a variar la E. Ahora, ya lo que nosotros hacemos entonces es reemplazar en el volumen final este volumen de aumento, lo que haría que se simplifiquen todos los términos que son volumen inicial. Y ya va a quedar en función de lo que es la conversión.
Entonces, 1 más 1 más 1 menos 1 se van a simplificar. Me va a quedar de esta forma el ejercicio. Volumen de reducción menos X de A por 100. X de A va a ser menos reducción de volumen por 100 por el exponencial. ¿Sí? De esta forma queda el ejercicio. Como pueden observar, lo que se ha hecho es tratar de llevar ese porcentaje de reducción a una variable conocida, en este caso de conversión, porque si se está haciendo un tratamiento de datos cinéticos, este valor tendría que ser sí o sí o de conversión o de presión o de concentración. Si no, no se podría usar la ecuación cinética. Para cualquier ejercicio con la ecuación cinética tiene que estar relacionado el tiempo, ya sea con concentración, con presión o presión total o conversión. Si no está relacionado de esta forma, no se puede usar esa tabla porque ya no estaría variando en función de la ecuación cinética, que es la que mide la velocidad de reacción que tiene esa ecuación, la reacción, perdón. Entonces, esta es la ecuación. Lo primero que hacemos es hallar el valor de E. Como les decía, está en función de los coeficientes que tienen todos los reactivos. En este caso es el número de productos, 1.5, menos lo que hay en los reactivos, 2, menos 2. Lo que hay en los reactivos es 2, más lo que hay en los reactivos, 2. Y aquí nos decía sin inertes, esto se hace 0. Así que todo este término se hace 0 y nos va a quedar que E es igual a menos 0.25. Ahora, como pueden observar, es de reducción porque este valor es negativo. Si fuese positivo, ya sería de aumento. Ya, entonces reemplazamos ese negativo de 0.25 con el negativo que ya había y se hace positivo y simplemente es despejar la conversión. Este valor es el que hay en la tabla y simplemente es dividirlo entre estos dos términos. El factor de aumento por 100 y les va a dar la columnita de conversión. Sí, de esa forma era bien fácil hallar. Ya teniendo esto en tiempo y conversión, nosotros aplicamos lo que les decía, método integral. Sí, a la ecuación, a la fórmula que siempre vamos a usar de volumen variable. Ya está en conversión y tiempo, así que simplemente es aplicar, reemplazar el orden, integrar, hallar su n. Reemplazar el orden, integrar, hallar su n. Reemplazar el orden, integrar y hallar la r. En este caso era 0.99 para un orden 2 y ya después les va a estar saliendo el ejercicio. Eso ya no lo podía hacer. Bueno, de esa forma se resolvía ese ejercicio. Y bueno, ahí está otro más, que es como el primero que hemos hallado, donde primero varían los primeros datos son de volumen variable y los segundos a volumen constante, donde te piden un tiempo para llegar a una presión total final de 6 atmósferas. Sí, es exactamente como el segundo que hemos hecho. Ya, chicos, estos dos apuntes se los voy a pasar al Classroom ahora mismo con los videos. Ya, antes.